Bueno, entonces empezamos la clase de hoy y retomaremos de lo que hicimos la última clase para que sea como un hilo. En la clase pasada desarrollamos esta actividad que está en nuestro Educa en la unidad 4. Aquí. Estamos en la parte de actividades. Desarrollamos esta actividad. Ya empezamos a usar funciones. Aquí está la base de datos que utilizamos y aquí ya están publicadas las soluciones que básicamente vamos a analizar hoy. Entonces, si ustedes ya lo vieron, ¿verdad? Bueno, me gustaría simplemente analizar cómo se implementa una función y luego trataremos de crear algunas funciones sencillas con la idea de entender cómo es el funcionamiento de las mismas, ¿verdad? Bueno, esa actividad consistía primero en usando esa base de datos que se llama distribuidora, que lo tenemos ya restaurada, seguiremos usando la misma, totalizar la cantidad o cuantificar la cantidad de artículos que proveía un proveedor, ¿verdad? Hasta ahí espero que no hay ninguna duda, ¿verdad? Entonces, ¿alguien me puede compartir su solución y ya vamos a validar eso? Rápidamente vamos a hacer un repaso de cómo hicimos esa actividad. Dejo de compartir. ¿Dónde está mi compartido? Deja de presentar. Ok. ¿Quién me muestra? Carlos, vos tenés a mano esa actividad para mostrarme cómo lo hicimos. Es como un repaso para que quede para lo que se está. ¿Cómo hicimos para cuantificar eso? No, profe, yo todavía no estoy en la clase pasada, ya voy a Vas a mirar crear la ahora. base de datos. Sí, voy a... Vas a mirar ahora. Ok. Edson, vos tenés la clase pasada. ¿Tenés el script? En realidad está el script aquí, ¿eh? Pueden bajarlo y mostrarme. Edson, ¿me puede mostrar ese script U4A4, este script, la primera solución? Edson no está. ¿Qué tal vos, Matías Ezequiel? ¿Tienes a mano? Hola, Matías. Parece que voy a estar solito. ¿Qué tal, profe? ¿Qué tal? Mando en el grupo, en el chat No, nomás. no. Si puedes compartirnos y mostrar la solución desde tu Ok, máquina. ok, profe. Entonces ahí Matías está abriendo, abre el editor y la solución del primer enunciado era total, la cantidad de artículos proveídos por cada uno de ellos. Ejecutamos ese y ahí está. ¿Ya? Esa es la solución. Y para ello usamos una función agregada que se llama count, ¿no? Que cuenta la ocurrencia de en este caso, de código de artículos. ¿Cuántos códigos de artículos? ¿Cuántas veces aparece código de artículo? Si agrupamos por proveedores, donde ese código de artículo sea proveído por ese proveedor. Eso es lo que hicimos. Ya, perfecto. Eh, la siguiente actividad, ahí, Matías, ¿verdad? Sí, profe. Pegá nomás ya porque la mayoría está como dormido. ¿Cuál sería el siguiente? El siguiente script sería el B. Ahí lo que tuvimos fue una combinación, ¿sí? Por ejecutar una combinación de.
funciones agregadas. Entonces, además de traer la cantidad, trajimos el valor mínimo del costo y el valor máximo del costo. Entonces, nos dice cuántos son. Es solamente, este ejercicio hicimos solamente para probar cómo funciona el count, el min y el max. ¿Ya? Y empezamos a tener problemas en el tercer ítem, porque en el tercer enunciado, que sería el C, donde nos decía que tenemos que traer el artículo también, ¿ya? Entonces, quédate nomás ahí, Matías, y yo te voy a decir el problema que surge acá. Estoy perdido acá. Bueno, puedes copiar y pegar ese mismo. Ya tenemos la solución, pero vamos a mostrar qué problema hay. Puedes copiar y pegar eso mismo abajo, Matías. ¿Estás ahí? El, El mismo cel que ya tenés a la vista, puedes copiar y pegar hacia abajo para que modifiquemos, por favor. ok, profe. Bueno, si nosotros queremos agregar acá el código de artículo, pareciera ser tan sencillo como poner, ¿verdad? La descripción del artículo. Perdón, si queremos traer la descripción del artículo, pareciera ser tan sencillo como agregar ahí la descripción del artículo. Pero eso no funciona. ¿Y por qué? Entonces, agregarle un poco, agregarle por favor, después del más caro, agregarle artículo. Ya tenemos lo que es AR, ¿verdad? AR es el alias. Entonces, vos puedes traer AR y la descripción. Que puedes mirar ahí a la izquierda cómo se llama, cuál es la descripción del artículo, ¿verdad? Te vas a la tabla y miras. Y tiene la siguiente. Entonces, si queremos traer la descripción, pareciera ser como que ya incluimos el artículo. Podemos traer la descripción de ese artículo. No sabemos si el más barato o el más caro, pero podría ser tan sencillo como agregar acá. Y esto nos va a dar un problema que nos va a explicar por qué no se puede. En el error ya te va a decir por qué. ¿Verdad? Entonces, cualquier columna que uno quiera, cualquier columna adicional que uno quiera agregar acá, necesariamente tiene que estar en el group by, dice, ¿verdad? Si no participa de una función. Ok, ¿y qué tal si ponemos eso en el group by? R también le ponemos en el group by, también ponemos R descripción. ¿No? Entonces hacemos lo que él nos dice, pero ahí el resultado ya no es lo esperado, ¿ven? Ya hace como que repite, trae toditos los artículos, no sé cuántos artículos, pero nuestra solución se fue al mazo, ¿verdad? No, hay un error de sintaxis y trae los 1800 artículos que hay. Entonces, no es que haya un error de sintaxis, pero el resultado ya es inesperado porque al agrupar por artículo ya no es ni el mínimo, ni el máximo, ni el total. Entonces acá vemos que hay un problema de agrupamiento. Entonces aquí surge la necesidad de que yo haga una función, ¿verdad? De que el artículo que yo quiero venga de una función como que externa a mi SQL. De una función externa a mi SQL y solamente me muestre ahí el resultado que yo quiero. Por ejemplo, cuál es el artículo más caro y cuál es el artículo más barato. Nosotros ya tenemos esa solución publicada en el Educa. Si podés bajar... bueno, ya hiciste suficiente, Matías. Entonces, otro me va a mostrar ahora la solución en el Educa. Gracias, Matías. Profe. Luis, que siempre es muy colaborador. ¿Vos podías mostrarnos, Luis, la solución que está publicada en el Educa para que analicemos, porfa? Sí, profe, voy a descargar ahora. Descargar nomás. ¿O no miraste todavía? Todavía no miré, realmente. Les cuento que yo en la mesa misma noche por ahí o al día siguiente ya publiqué eso. Para que lo vean ustedes. Profe, tengo preparado por si quieres ver. Ah, entonces Emilio ya tiene. Dale, mira adelante. Después lo hizo otra vez.
Lo que vamos a analizar nomás es cómo funciona esa función, valga la... Voy a poner otra vez mi cámara. Ítem B sería, profe. Estamos en... el script publicado en Educa es lo que quiero ver, Emilio. Este es el script que encontré ahí, de la actividad 4. Ajá. Y el ítem Y- B, el Sí, ítem, voy a mirar qué ítem es. El ítem B es el que ya nos mostró recién Matías. El ítem C es, ¿verdad? sí. Ok, esto. Pero el ítem C es medio compuesto, ¿verdad? O sea, no es tan sencillo. Sí. Mira, ¿qué es lo que nos dice? Hay como un paso a paso acá, ¿verdad? Ajá. Paso 1, veo uno de los proveedores para usar como ejemplo, ¿ya? O sea, por ejemplo, ¿cómo yo llegué a esta solución? Servepar, ¿verdad? Tomé a Servepar, que es el artículo más barato, es por ejemplo 4117. Quiere decir que yo, solo para mostrar el primer registro de los esperados, bueno, entonces ejecutar un poco ese, obviamente, Esto que está acá. si ese que está acá nos va a decir, este es Servepar, ¿verdad? El código de proveedor para que veamos. Ok. Puedes copiar, todo ese script, ahí está, puedes meter ahí, sí. Ejecutamos ese y Completo. nos dice, Servepar es el código 2, ¿verdad? Eso solamente identificamos. Entonces, dado un código de un proveedor, yo podría saber cuál es el artículo más barato, ¿verdad? Y entonces, ejecuta ese, sin el limit, por ejemplo, hace un poco. Sin Sí. el order by también, solo para que miremos, así nomás. Hasta costos. Hasta costo, por ejemplo, ¿verdad? Ok. Todos los artículos proveídos por Servepar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es el más barato, no? ¿Y qué sería el 3? 1, 2, 3, el último costo. Por ejemplo, si hacemos order by 3, ya nos va a dar una idea. Perfecto. Esa pues es la idea, ir mirando así. Y ves, el primerito es, o sea, el primer registro es el artículo más barato si ordenamos por el criterio del precio, ¿verdad? Ajá. Entonces, si traemos el limit 1, también dimos en la clase pasada que el limit 1 significa traerme solo un resultado de esta sentencia. Entonces, al hacer select limit 1 nos va a traer solamente ese artículo. Entonces, acá estamos como que validando por SQL lo que queremos. Entonces, nuestra función ya puede funcionar más o menos así. Dado un código de proveedor, es decir, le damos como parámetro el proveedor, nosotros podemos saber que el artículo 21982 es el artículo más barato. ¿Verdad? Así podemos, así, esa es más o menos la técnica. Ok, ese es el paso 1, ¿verdad? Identificar basado en un proveedor cuál es el artículo más barato. Y el paso 2 que dice, obtengo el mínimo costo de cada artículo proveído. Eso también es viable, haciendo min. ¿Ya? Una forma es con el limit y el otro es buscando el mínimo, porque acá lo que estoy queriendo lograr es... Mira, que yo sin el min podía funcionar también, pero esto es como una variante nomás, ¿verdad? Haciendo el min y concatenando el código y la descripción, porque el resultado me pide la concatenación, es decir, código más descripción. Entonces, ejecutar un poco esa segunda sentencia, que es una variante, sí, esa, que es una Completo. variante de la anterior, pero usando min en vez de usar limit, ¿no? Y ahí ya me dice, me trae también, coincide con lo que quiero, es el que cuesta 4000 y el artículo es este, ¿ya? Yo creo que cualquiera de las dos sentencias podría solucionar nuestro problema. Ahora, lo que tenemos que hacer es meter esta sentencia en una función. Esta es la sentencia que nos devuelve lo que queremos. Esta es la sentencia que nos devuelve lo que queremos. Pero, ¿cómo hacemos que esta sentencia se ejecute dentro devuelva un valor dentro del otro select, ¿verdad? Realmente hay varias formas de hacer. Nosotros vamos a hacer ahora con una función que es lo que corresponde a la clase, pero también
Probablemente vamos a ver la última clase, se puede hacer con subselect, es decir, con select anidados. Ok, entonces ahí viene cómo construimos una función. La siguiente que viene, Emilio, ahí abajo, el paso 3 dice, lo que hacemos es crear una función. Ahí se me escapó, se me fue. Crear una función. ¿Ya? Le damos el nombre a la función y le creamos un parámetro. Es decir, basado en el código de proveedor, porque necesitamos saber de qué proveedor estamos hablando y qué queremos que retorne. Entonces tiene que retornar una cadena. Y ahí al azar nomás le pusimos varchar de 200, ¿ya? Ok. Luego viene algo que se llama declarar variables que vamos a utilizar y nuestra sentencia SQL que ya sabíamos cuál era, ¿no? El de arriba. Simplemente reprodujimos ahí. Con la variante de que aquí cargamos el resultado del select, cargamos en las variables. El into que está ahí, marca un poco el into v artículo, into costo. Ese marca para que se vea. Fíjense ahí. Esta es la variable, perdón, esta es la variante de la sentencia. Yo puedo guardar resultados de un select en variables definidas dentro de una función. La declaración de esas variables está ahí arriba y aquí, antes del front, o sea, inmediatamente después del select, yo puedo hacer un into y entre comas poner las variables que van a contener el resultado del select. ¿Ok? Y ustedes me dirán, pero esto debería ser un registro, ¿no? ¿Por qué solo en dos variables? Porque estamos recuperando solo dos campos y nos aseguramos que el resultado sea una sola línea. Es decir, con dos variables es suficiente. Si recuperásemos tres campos, necesitaríamos tres variables para guardar. ¿Se entiende esto ahí, como lo estoy explicando, en tu opinión, Luis? Sí, profe. Solo estoy explicando la parte del select, ¿ya? Que ese into lo que hace es asignar el resultado del select, cada uno de los campos, a sendos variables, a la variable artículo y la variable costo, ¿ya? En mi caso, yo solo necesito retornar la variable artículo. Entonces, más abajo, la siguiente sintaxis la siguiente sentencia va a ser return la variable que quiero ver. ¿Por qué puse costo también? Porque era la única manera de que yo a ver. Era la única manera de que yo guarde dos variables. Lo que vamos a hacer para entender mejor esto, Emilio, copia de donde dice language. Vamos a crear otra función. De donde dice language, copia todito la función, otra función con otro nombre. Ahí, hasta ahí. Copia y pega un poquito más abajo o en otro lado. Ahí, ¿verdad? Y entonces, vamos a cambiarle el nombre a la función, ¿verdad? Llamarle el más barato nomás, ¿verdad? Y yo te voy a decir algunas cosas que vas a cambiar ahí. El más barato nomás, así se va a llamar. Por ejemplo, vos no necesitas explícitamente nombrar a tu parámetro. Por ejemplo, borrar el P proveedor de ahí. Vamos a hacer una pequeña variante. El P proveedor puedes borrar. Puedes borra completamente. Lo único que le decís, esta función recibe un entero, ¿ya? Esta función retorna una cadena de 200, hasta ahí. En vez del body, borra la palabra body, pero deja el dólar, dos veces dólar. Voy a hacer unos cambios en la función para que vean nomás. Esta es la forma estándar de definir, ¿ya? Y costo no vamos a declarar, solo vamos a declarar artículo, porque el costo no nos interesa. Voy a simplificar la función. Declaramos solo una variable artículo. Entonces, el select no necesita también el mínimo costo, ¿verdad? Vamos a ir por el order by limit nomás, ¿no? Solo necesita artículo y descripción.
Entonces en el into también se borra, ¿ves? Para que se entienda. Entonces, como P proveedor no es, ya no tenemos, entonces, ¿cómo se hace referencia al parámetro? Se hace referencia por número también, pero se pone dólar número. Sería peso, sería el SS, una vez nomás, 1. El que está en la posición 1, ¿ya? Que el último coste es mayor a 0 y no group by, sino que order by. Ajá, no, ahí tengo order by, pero necesitamos entonces el costo, ¿verdad? Order by último costo. Sí, Esto sería, eso mismo, ¿verdad? Y ¿cómo hacemos order by y borrarle el order by 2? Y limit 1, ¿ya? Ahora vamos a ver por qué este no funciona, por qué este puede ser que no funcione. Entonces, ahí después del end dice body, dice también body, dice, ¿verdad? Entonces borrar la palabra. Y enseguida voy a explicar por qué se hace así. Ok, entonces creamos esta función y vamos a ver si nos da un error. Lo que hicimos fue simplificar para ver si así se puede también o no. Hasta ahí, este es el más barato, ¿ya? Ok, ¿cómo podemos probar esta función? De la siguiente manera. Todas las funciones se invocan dentro de una sentencia SQL. Entonces, la función sí o sí tiene que ir dentro de un select o dentro de un where. Entonces, tenés que hacer select el nombre de la función y pasarle una variable. Perdón, un parámetro. Entonces, select el nombre de la función es el más barato. Y se acuerdan que el código de servpar es 2, ¿verdad? Entonces simplemente le puedes pasar sin from ni nada. Simplemente porque ya sabemos que es para servpar, entonces le puedes pasar directamente 2, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Servpar era el código 2. Entonces, entre paréntesis, simplemente le pasamos el ID del proveedor. Vamos a ver si funciona así. Así nada más. directo a esto. Directo de eso y vamos a ver si funciona. Nos va a dar un error probablemente. No, no nos da un error. Pero el resultado, lo que no estoy seguro que sea correcto, ¿verdad? Porque, ¿cómo probamos esa? Vamos a probar esa sintaxis por afuera, porque para mí que no era el 21982. ¿Alguien nos ayuda a decir cuál es el código, cuál era el más barato de servpar? Sí, es correcto, es el 21982, ¿verdad? Ahora que lo mire. Yo mismo no me respondí otra vez. ¿Verdad que es correcto o no? Según el Sí, resultado profe, esperado. es correcto. Sí. Ya. Entonces, en realidad, va a funcionar igual sin usar el group by y sin usar el mínimo, ¿verdad? Porque en este caso, solo necesitamos esas variables. Bueno, ahora voy a pasar a explicar. Si podés ampliar un poquitito, Emilio, voy a Sí. empezar a explicar por qué usamos el dólar dólar. Entonces, para crear una función, básicamente lo que necesitamos es decir, create function, el nombre de la función, definir los parámetros que pueden ser n, ¿verdad? Puede ser explícito o así implícito solamente poniendo el tipo. Ahí tienen ustedes las dos formas, dándole un nombre al parámetro o simplemente haciéndole referencia por la posición, que es este caso que hicimos, ¿ya? Es menos claro nomás, ¿verdad? Tienen que poner comentarios y eso. Este es el código de proveedor o algo así, ¿ya? Si hubieran dos parámetros, se podía usar peso 1, peso 2. ¿Se entiende? Sin importar el tipo de parámetro. Entonces, como sabemos que esta sentencia nos recupera el más barato, funciona correctamente. Ok. Hasta ahí creo que para los que saben un poco de algorítmica y ahora que ya saben SQL es una combinación, ¿verdad? O sea que declaramos variables, hacemos begin end y dentro hay una sentencia de SQL ya más o menos conocida por nosotros. Esto es típicamente el cuerpo de una función, con la única variante de que
en Postgres hay que ponerle el doble dólar, significa en inglés, ¿cómo se dice eso? Dollar quotation, algo así le llaman, ¿verdad? Significa, no sé si otros lenguajes tienen también. Básicamente le estás diciendo todo lo que viene a partir de aquí, del doble dólar hasta el siguiente doble dólar, es el cuerpo de mi función. Esto es lo que vos tenés que compilar. Básicamente es un texto. Y el doble dólar implementa Postgres para decirte, lo que hay ahí es un texto y no necesitas usar caracteres de escape para usar, por ejemplo, para poner, por ejemplo, caracteres especiales. Te voy a tener que pedir, Emilio, ahí, para explicar mejor para qué sirve, voy a pedirte que antes de create function ejecutes una cosa, una sentencia de SQL select. Arriba de create, por ahí nomás. Esto para que vean los demás, por ahí cualquier lado. Acá. Enter, enter, sí. Y ejecuta un poco select dólar, dólar. Y escribí ahí, esto es una cadena. Entre comillas simples. 5 millas simple, pero vamos un poco. Ah, bueno. Dólar, dólar. Ah, dólar. Y ejecuta un poco esa línea nada más. Poné espacio para que se entienda luego de que esto es una cosa separada. Ya, solo para demostrar para qué sirve el dólar, dólar en Postgres. Esto es una cadena, que es lo mismo que poner comillas simples. ¿Verdad? Entonces, si vos copiar y pegar eso y poner comillas simples, en vez de dólar, dólar, sí, copiar y pegar, solamente para que se quede clarísimo. Mejor era copiar y pegar, porque quiero que quede ahí los dos. Y en vez del dólar puedes poner comillas simples. A mí la verdad es que me costó entender esto en Postgres, porque en Postgres nomás lo que implementa así, ¿ves? Entonces, para Postgres esto es una cadena también, ¿ya? Pero ¿qué pasa si quiero poner comillas dentro de las comillas? Es un bodrio, ¿verdad? Que es complicado. Entonces el dólar, dólar sirve. Entonces, en el texto de arriba, puedes poner una comilla simple. ¿Qué sería una comilla simple? ¿En qué caso, por ejemplo? Esta es una cadena y así mismo, hace un poco ese, ejecuta un poco ese a ver si va a funcionar así como está. Así no sé si va a funcionar, pero vos puedes usar caracteres especiales. Sin esto. Sí, en cualquier lado pones uno de esos. Entonces, eso no interfiere. ¿Ves? Esto es una cadena y puedes usar caracteres especiales como barra invertida, etcétera, en Postgres, ¿ya? Entonces, el dólar dólar es como que viene a ayudarnos a poder hacer esto. Entonces, y en la siguiente sentencia vos no vas a poder hacer eso de una forma limpia, digamos. Tenés que usar 2 veces, bla, 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 ¿verdad? Entonces, esto es solo para demostrarle para qué se usa el dólar dólar dentro de la definición de función. Porque entonces, ven, ahí no se puede hacer eso. Entonces, imagínate que vos dentro de una función lo más típico es que vayas a usar caracteres y algunas representaciones usando barras, etcétera, barra invertida y eso. Entonces, el dólar dólar viene a decirte, aquí empieza el cuerpo de la función y todo lo que yo escriba aquí, interprétalo como un texto. Exactamente. Bueno, para la demo ya está bien eso, ¿verdad? El dólar dólar viene a reemplazar la comilla simple para decir todo lo que viene acá. Solamente que vas a tener que comentar eso de arriba porque te está afectando toda tu sintaxis hacia abajo, ¿no? Comentar nomás. Sí, sí, eso era un ejemplo nomás. Viste el create function porque el editor te interpreta como que acá empieza una cadena. Ya. Perfecto. Entonces, el dólar dólar, la definición básica de una función en Postgres es create function, parámetros, returns y luego un texto. Y esto tiene una explicación muchísimo más interesante porque al final dice language, en la última línea, si podés mostrarnos,
dice language y te dice en qué lenguaje procedimental está la función. Entonces ahí con eso vos le estás diciendo que tu función está definida en el lenguaje de procedimientos, ¿verdad? De Postgres SQL. Quiere decir que yo puedo en Postgres definir funciones, por ejemplo, en Python, o en C++, inclusive PHP. Entonces, el lenguaje de las funciones, los lenguajes de procedimientos para Postgres pueden ser instalados, ¿ok? El que viene en forma predeterminada con Postgres es el PL/PG-SQL. Pero uno puede instalar una extensión Python y escribir una función Python. Entonces, ¿y cómo le decimos eso al compilador? Al final diciéndole language en este lenguaje. Entonces, en forma predeterminada nosotros vamos a usar el lenguaje de procedimiento de Postgres, pero en la práctica uno puede escribir en SQL puro. Entonces en language simplemente dice SQL o el extendido que sería el PL/PG-SQL. Y si yo instalase ¿cómo sería eso? No sería una extensión del lenguaje. Por ejemplo, Python, ustedes dentro del $, es decir, dentro del quotation del dólar, podrían escribir todo el lenguaje en Python, por ejemplo. ¿Ok? O en PHP. Lenguajes que yo no conozco profundamente, entonces yo no voy a hacer una demo ahora. Pero es interesante este concepto y hay mucha documentación de eso. Entonces de ahí es que viene la importancia del dólar. Es decir, aquí viene un texto en un lenguaje que vos tenés que interpretar, ¿ya? Entonces en el momento de ejecutar, él va a hacerlo. Perfecto. ¿Preguntas hasta acá? ¿Qué te pareció, Carlos Nahuel? Sí, profe, se entiende. Ok, entonces, si así se hace el más barato, ¿cómo se hace el más caro? Es muy sencillo, ¿verdad? O sea, es una variante nomás de ese. Que ya es, que acá está como tarea. Como era tan sencilla esa función, ustedes lo que tienen que hacer es implementar el más caro. Y eso es lo que ahora ya expliqué. Entonces, copiando y pegando esa solución, ahora van a implementar el más caro y luego me van a mostrar el resultado. ¿Ya? Ahí ya está el más barato y el otro es simplemente ordenando de forma distinta. Y entonces me van a mostrar ahorita el resultado implementando el más caro. Y tiene que ser igualito a lo que está en el enunciado en el ítem C. ¿Ya? Para practicar, ¿pueden hacerlo, porfa? Gracias, gracias, Emilio. Claro, profe. Ahí Emilio les pasó el más barato. Y ustedes simplemente tienen que hacer una variante de eso. Pero háganlo para que se acostumbre. Es muy sencillo. Es prácticamente copiar y pegar, ¿verdad? ¿Cómo estás, Gabriela? No te saludé todavía. Hola, sí, ahora nomás me conecté. Ajá. Todo bien. Bueno, puedes dejar de compartir, Emilio. Si bien toda la clase, entonces implementen ambas funciones. El más barato que ya está implementado por Emilio, ¿verdad? Y ahora el más caro que es una pequeña variante. Y el desafío es, me tienen que mostrar cómo se usa la función dentro del seller que es grande, ¿no? Que trae todos los datos. Y al azar nos vamos a elegir quién nos va a mostrar el resultado. Es básicamente copiar y pegar, pero queremos que lo hagan. Mientras tanto, les comento que estuvimos hablando con Gabriela. Esta clase es básicamente de base de datos relacionales, es decir, la clase base de datos 1 es
el plan entero, todo el programa de base de datos relacionales y quiere decir que usando lenguaje SQL, ¿verdad? Que esto que estamos haciendo. Primero modelamos, entendemos, después creamos con SQL DDL, lo que significa create. Seguimos haciendo DDL, ahora es una mezcla de DML con DDL porque el create function es DDL, es decir, Data Definition Language, ¿no? Bueno, entonces, en el programa no incluye otro tipo de base de datos, pero como vamos tan bien, entonces yo le pedí a Gabriela, que nos había hablado de que ella trabaja eventualmente con base de datos no SQLs, ¿verdad? Entonces Gabriela nos va a dar una clase de base de datos no SQLs, así que probablemente va a ser la próxima semana, ¿verdad, Gaby? Sí, el 19, más o menos. El otro jueves. Sí, no tienen que faltar a esa clase porque va a ser muy interesante porque es un poco para comparar, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer con base de datos no SQL? Probablemente va a ser una sola clase, pero Gabriela tal vez puede dejarnos unas tareas para, les va a generar a ustedes curiosidad para que investiguen más y usen también estas otras tecnologías. Y la idea va a ser un poco salir de lo que es relacional y ver que hay otras opciones más que se pueden usar y dónde se pueden usar esas otras opciones. Exacto, ¿verdad? Y para que ustedes pues tengan la capacidad también de evaluar en qué casos pueden usar uno u otro, ¿verdad? Porque es más o menos así de que uno tiene que saber manejar el auto automático y también el mecánico, ¿verdad? Eventualmente si tu abuelo le presta la camioneta, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que saber de todo. Y en todo caso no necesitamos saber todo de memoria, pero tenemos que tener una idea para que tengamos la capacidad de aprender más. Esto no es para que ustedes aprendan todo lo que hay en cuanto a esta ciencia, sino que tengan la capacidad de seguir aprendiendo, ¿verdad? Esa es la idea. Bueno, mientras estamos hablando, supongo que ya hicieron todo, ¿verdad? Es que siempre son las mismas víctimas, ¿verdad? Yo veo y siempre le pido a las mismas personas. Entonces, ¿a quién le podemos pedir ahora que nos muestre su solución? Leticia, ¿qué tal vos? Hola, eh, ¿Tenés? estaba mirando, Eh, sí, me pueden ayudar y yo sin problema al proyecto porque no entendí bien esta última función, la verdad. Ok, no te ayudamos, para eso estamos. Ok, esperen que ahora. Acá está. Solo le recorté el script y le cambié el nombre de la función. El más caro también va a recibir un entero, que es el proveedor, ¿verdad? Ujú. Ok, pero para que sea el más caro se supone que, a ver, tu order by, yo creo que, ¿qué cambia? Yo creo que cambia algo en el select, ¿verdad? Eh, Acá. sí, en el select algo tiene que cambiar, porque si traemos así como está, nos va a traer otra vez el más barato, ¿verdad? Mm. Entonces, ¿quién te puede ayudar? Elegí un bobo al azar. ¿Quién te va a No ayudar? estoy viendo a alguien. Elegimos Bernardo, 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 ¿estás ahí? Hola, Bernardo. Hola, profe. ¿Le puedes ayudar a Leticia? En tu opinión, ¿qué debe cambiar ella para que traiga el más caro? Espérame, que un ratito, bro. Te esperamos. Ustedes son muy jóvenes, pero antes en la televisión argentina había un programa muy famoso y creo que pasaba acá. Se llamaba Hola Susana. Y era Susana Jiménez, siempre llamaba por teléfono. Ese parecemos nosotros, tipo fulano, y no nos hacen caso. Y ganaban plata, ganaban dinero, y no atendían el teléfono, y llamaba y no le atendían. Y a veces, y la persona que atendía el teléfono tenía que decir, hola Susana, entonces ganaba plata, ¿verdad? Pero son tan desatentos que no, o no atendían o no decían hola Susana. Entonces eso nos pasa a nosotros, tipo, alguien me atiende el teléfono y dice, espérame, ya perdiste ya plata vos, Bernardo, porque estás haciendo esperar a Susana Jiménez y no vas a ganar dinero. Puedo hacer mi llamada de ayuda, profe. Había pero eso también.
Bueno, pues en síntesis, en tu opinión, mirando eso, si así como está va a traer otra vez el más barato, ¿cómo traemos el más caro? A mí me preguntaron, Claro. ah, y dar la vuelta del tema. ¿Y cómo se da la vuelta en el resultado? Lo limit, no. Paso tenés que decir si no sabes. Paso no vayan de Paso, entonces. A ver, Rosana, ¿cómo te imaginas que podemos dar la vuelta a un resultado de un select? El mayor que tiene que ser menor que, ¿verdad? Del ¿Será? cero al último Menor que costo. cero, pues entonces va a ser negativo. No, Ese era para traer nomás los costos que son mayores, que no sean, que no sean cero. que no sean cero. Hagamos el... A ver, si yo traigo todos los artículos ordenados por el costo, ¿cuál es el primero? El menor, ¿verdad? Sí. Y si quiero el último, Dex, order by Dex. order by deck es Carlos Nahuel. Ahí está. Simplemente cambio el orden en la que quiero traer. Eso es lo que yo decía, bro. Está bien, esa compañera tiene que agregar nomás Dex. Dígame qué. Ahora, wow, Bernardo, perdiste 100.000 No, pesos argentinos. No sé De, qué se compra por eso, pero perdiste ese 100.000. ya compré ya tu alfajor, no te compré. Esperen, Esto, ¿cuál era? Era ordenar por... el mismo, pero hagamos para que se entienda, hagamos afuera. Así, copia y pega ese afuera y te, así, fuera de la función, copia ese select. Solo el select nomás. hacer el select. Solo el select hasta el límite y vamos a hacer afuera así limpito para entender. A Porque creo que... invertir esta acá y después llevar código hacia acá. No. El select hasta el límite copia todo, hasta el límite. Copia toda la sentencia. Control C y abrí en otro editor. En otro editor luego, afuera luego. Pega un poco ahí. Código de artículo y borrarle el into porque no tenemos acá variables. Solo vamos a ver el resultado. El into solo se usa en una función para guardar en una variable, ¿ya? Ok. Y quitarle un poco el limit. Comentarle nomás para que no se guión. Ah, sí, bien. Ahora, trae un poco y trae también el costo. Trae el costo al lado de descripción para que veamos cuál es el costo. Acá se pone coma. Coma, costo, último costo. Ahí Sí, está tenés el que bien. está en order by, es copiar y pegar el que está en el web, todo eso. Es ejecutar un poco y qué va a pasar ahí. Ahí está. Uy, ¿qué pasó acá? Ah, claro. Ese era un parámetro. Para el proveedor 2 que era Servepar, ¿verdad? Tenemos que prestar atención porque estamos trabajando con un proveedor que es Servepar como ejemplo, ¿ya? ¿Se acuerdan? Ejecuta eso. Entonces, sencillo es, el más barato de Servepar cuesta 4.117, ¿ya? Entonces, ese es el primerito que aparece en esta sentencia, Ujú. ¿verdad? Porque ordenamos por ese monto, ¿no? Sí. Y si queremos traer el último, el más caro, entonces es el último. Fíjate en esa sentencia, el resultado abajo y T que hay. El más caro es el último que está acá, el que cuesta 1.100.000 y algo mil. Ese es el que queremos ahora, ¿verdad? Sí. Que es el código termina en 0.56. ¿Cómo hacemos que el último sea el primero? El limit 1 significa solo tráeme el primer resultado, ¿ya? Sí. Entonces, ahora ponerle el limit 1, ahora borrar el comentario para que se entienda. Perdón si a los que entienden muy bien esto les estamos aburriendo, pero creo que a los que no están entendiendo tenemos que explicarle bien. Ejecuta eso y ¿qué pasa ahí? Trae el primerito, entonces ya tenemos el resultado. Ahora, ¿cómo hacemos
que traiga el último. Entonces ordenamos al revés. ¿Y cómo se ordena al revés? Es poniendo la instrucción DESC descendente al final del order by, al final del campo. Desc. Esto está en la primera ISQL que está publicada en el Educa. Ahí está, ¿ven? Solo cambia la forma de ordenar, ¿no les parece? Es creatividad nomás acá. Entonces, lo único que vamos a cambiar es a ordenar al revés, que es lo que ustedes respondieron bien, dar la vuelta al resultado, ¿verdad? Entonces, esto, ¿Cómo? Yo te dije, bro. Me dijiste lo, Bernardo, sí. Yo dije, hola Susana. Ahí, desk. Entonces, esto de ordenar, esto de limitar el resultado, son interesantes porque te traen valores que en algún momento te pueden importar, ¿ya? Entonces, creando esa función, ahora crea la función. Eso es lo que cambia, solamente el orden. este Sí. Los más vivos ya me estarán diciendo, se podría crear una sola función y pasarle como parámetro que traiga el caro o el barato, por ejemplo. ¿Verdad que se podría hacer? Muchas cosas pueden. Esto es un jueguito nomás, no significa que sea la mejor solución. ¿Ya está creado? No, Leti. ¿Cómo se crea la función? Ejecutando desde el create hasta el... Ya creo. ¿Y cómo ves eso que ¿Ah? creó, profe? Viste que dice, Ahí en desde inglés me que- dice, ya lo he creado. Pero si tenés dudas, tenés que irte allá a la izquierda donde dice Functions. Allá a la izquierda en tu árbol de objetos, Mayor. ahí tenés Function y ahí refresca. Ahí está, ¿ves? El más barato vos no creaste todavía. Por eso No. solo tenés el más caro. Entonces el más barato puedes crear también. ¿Qué es ese? Ahí le das clic derecho en Function, Refresh y te muestra. Artículo más barato. Se llama un poco distinto nomás, ¿verdad? Porque le cambiamos el nombre. Ujú. Ya. En Postgres se puede crear, hay algo que se llama, ¿cómo era que se llama esto? Polimorfismo. ¿Qué es polimorfismo? ¿Quién me ayuda? Una función se puede llamar y comportar de diferentes formas. Exactamente. No le voy a decir cómo se hace, pero en Postgres una función con el mismo nombre puede comportarse diferente. Esto es muy interesante y también muy confuso, pero que queda como un tip. Bueno, ya te hicimos trabajar mucho a vos, Leti. Espero que todos, no hace falta ni que pegues porque solamente cambió la descripción, así que no le pegues nada. Ok, gracias. Entonces ahora van a mostrar cómo se usa la función dentro del select. Julio César Espínola Agüero. Julio César, Presenta ahora. presente. ¿Puede mostrarnos cómo se usa esa función? El más barato, el más caro, dentro del select. Hola Susana, te estamos llamando, queremos jugar, tan tan. Había una música así. Tenés que compartir con nosotros, Julio. Ahí ya está. Ok, ¿cómo usamos ese? Ahí está, ya está todo. Ok, ejecuta un poco ese y a ver si funciona. Ahí, vos ya hiciste todo ya, el resultado está. ¿Verdad? Solamente que creaste artículo más caro 2, artículo más caro, etc. Entonces, ahora
el resultado está perfecto. Lo que vamos a ver es cómo se invoca. Es decir, una función se puede invocar directamente poniendo el nombre ahí. ¿Ven? Ahí está. El nombre y el parámetro. En este caso, pues, en el ejemplo anterior habíamos puesto 2. Es decir, para el código de proveedor 2, tráeme cuál es más. Pero acá le estamos diciendo en el select, ejecutame tantas veces como haga falta hasta traerme los más caros y los más baratos por cada fila. Eso es lo que hace el select, ¿verdad? Entonces, trae el proveedor, trae la cantidad de artículos que provee, trae cuál es el más barato, cuál es el costo de ese más barato y también trae el más caro y cuál es el costo del más caro. Todo esto hicimos solamente para entender cómo funcionan las funciones, ¿ya? Y por qué no siempre podemos hacer todo en un solo select. Gabriela, vos decís que este es un debate así on the fly nomás. Vos decís que esto mismo se podía solucionar con subselect, Estoy pensando. ¿verdad? Entonces, no es para responder, pero podríamos, en nuestra siguiente clase vamos a ver si este tipo de cosas se puede solucionar con subselect y es probable que sí, ¿ya? Sí, a mí que sí. Es probable que sí, hay que rebuscarle. Lo mismo, esa misma pregunta va también para Brian, que usa mucho SQL en su trabajo, ¿verdad? ¿En qué caso usamos subselect y en qué caso usamos funciones? Subselect es algo que todavía no hemos desarrollado, pero vamos a desarrollar en la siguiente clase. Eso quiere decir que dentro de un select hacemos otro select, por ejemplo, ¿verdad? Eso se puede hacer, ¿ya? Pero queda ahí. Entonces resolvimos esto. ¿Está bien? Ahora tomo yo tomo yo de nuevo el control. Así que muchas gracias, Julio César. Gracias por estar prestando atención, porque él ya había hecho todo. Bueno, a ver si yo tengo acá refresh. Bueno, yo voy a compartir. Deberían de ver ya. Bueno, usando la misma base de datos que ustedes tienen, distribuidora, fíjense en esto. Select asterisco from pedidos, ¿no? Aquí, porque, bueno. Famoso es cuando hace el asterisco for, esto idealmente yo tengo que limitar el resultado para que no sea lento, ¿no? Por ejemplo, se recomienda hacer limit, ¿ya? Por ejemplo, solo tráeme los primeros 10, porque si el objetivo mío es solamente analizar el contenido de la tabla, repito, lo mejor es hacer limit 10, ahí trae los primeros 10 registros, ¿ya? Si yo quiero saber, este pues no tiene zoom, no tiene zoom. Si yo quiero saber el total de pedidos, el monto total de pedidos, sería esto, ¿no? Traer el total general de pedidos sin discriminar. Digamos, hasta la fecha, esto es lo que hay. ¿Ya? El primero es simplemente traer los primeros 10 registros. O filas. Se ve igual un chiqui porque es un poco chiquitita mi pantalla. Ok, si hago todo esto me va a decir, usted tiene pedidos por un monto de, no sé, ¿qué sería eso? 5.600 millones, casi $1.000.000. Ok, le puedo decir del año, le pongo where, ¿verdad? 2016, porque yo tengo creo que solo datos del 2016. Si tengo dudas, si desde cuántos
de cuántos años tengo pedidos, puedo hacer esto. Select año from pedidos. Y se va a repetir los años, ¿verdad? Y yo quiero que me diga que me traiga solo los años que no se repitan, se usa distinct, es decir, tráeme una sola vez por cada ocurrencia. Y con eso yo voy a... tengo 2016 y 2017. ¿Ya? Entonces hagan select distinct año from pedidos. Distinct. ¿Ya? Le voy a poner en el chat, ¿verdad? Lo del distinct es muy interesante también. Ahí va. Entonces ahí yo rápidamente puedo ver que tengo pedidos de 2 años, ¿ok? Entonces, si hago select un total del 2016, pero también entonces puedo hacer del 2017. Ya, y también tengo un montón de datos del 2017. Ya, entonces tengo de 2 años. Si yo quiero ver en un solo select, voy a organizar mejor. Esto es ver de cuántos años tengo pedidos. Después yo le voy a organizar. Ok. Entonces, solo del 2017, solo el 2016. Pero si quiero en un mismo resultado ambos años, ahí ya entra a callar. Ya no uso where, sino que tráeme de todos, pero pongo año acá. ¿Por qué esto no va a funcionar? ¿Por qué esta sentencia no va a funcionar? Porque si quiero una columna más, además del total, necesito usar group by, ¿verdad? Sí o sí tengo que usar group by. Cualquiera me diría, ¿y por qué lo que el SQL no agrupa? Bueno, no lo agrupa solo. Tenéis que decirle explícitamente que te agrupe por ese campo. Y ahí sí te dice, del 2016 tenés 3.000 millones, del 2017 tenés 2.000 millones. ¿Mm? Ahora, ¿cómo traigo por semestre? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es, yo quiero que me traiga así. Voy a hacer un Excel. Entonces, el ejercicio que van a hacer es esto. Van a crear rápidamente una función que traiga así. Insertar. Esto voy a hacer más grande. Año. Semestre. Y total. Entonces, diga primer semestre. Después va a decir 2016, segundo semestre. Y el total. Esto es lo que se espera que haga. Para lograr esto, y aquí un monto, ¿no? Entonces, así. Tienen que, el resultado esperado es esto. Para lograr eso, entonces tienen que crear la función obtener semestre que retorne entonces un varchar, ¿no? Para que aparezca acá semestre, ustedes tienen que crear una función que dada que la fecha, entonces esta función va a recibir un timestamp. En Postgres es timestamp. Y va a retornar un varchar.
¿Se entiende? Entonces, la tarea es crear la función obtener semestre que retorne el varchar el semestre y totalice y me diga cuánto es mi pedido total de pedidos en cada semestre de cada año. ¿Se entiende? Esto es lo que van a hacer ahora y te. Tenemos todavía, híjole, tenemos 15 minutos. Pero es muy fácil, ¿no? Se está viendo mi pantalla, ¿verdad? Para lograr esto, necesariamente tienen que, dada la fecha, verificar en qué semestre es y devolver eso así con texto. Primer semestre, segundo semestre. Y el total, y totalizar. Bueno, ayuda. Acá, en la documentación de Postgres que yo traje de aquí. Extender sección. Acá. Tutorial de Postgres. Instrucciones en Postgres, creo que es acá. Instrucciones de Postgres. Van a ir a, a Home de la documentación. Y acá donde dice Server Programming, Procedural Language, acá van a encontrar un montón de ayuda. Por ejemplo, de cómo se usa el if, ¿verdad? Porque aquí probablemente vamos a necesitar un if, ¿verdad? ¿Será que existe el if? Sí existe. Acá le dice cómo se crea la función, después siguiente. Por ejemplo, ¿dónde dice condicional? Por ejemplo, acá, el 4.2 condicionales. Que sería el if. Mira, se puede usar if, then, and if. Y probablemente hay ejemplo acá. Miren, por ejemplo, en una función se puede poner if day par de mes es igual a 1, entonces primer semestre. ¿Ya? Acá está el ejemplo. Esto se puede poner en una función. Y en la clase pasada vimos cómo se saca el mes de una fecha. Entonces, extraigo el mes. Veo si el mes es de 1 al 6, es primer semestre. Si el mes es de 7 a 12, es segundo semestre. Es así nomás. Es un if, then, else. Return. Debería ser fácil, ¿verdad? Inclusive hay for number luego. Muchas cosas se puede hacer. Acá está. Se puede hacer write exception. Mira, pueden tirar mensajes de error. Qué maravilla esto. ¿Se entiende lo que vamos a hacer, verdad? ¿Cómo obtenemos este resultado? Entonces, para lo cual necesitamos crear esta función. Métanle. Pueden copiar y pegar la función que ya existe y simplemente cambiarle el nombre y lo que va adentro, ¿no? Recibe una fecha y empiezas a operar con la fecha. Ni siquiera hay sentencia SQL dentro de esa función, ¿verdad? O sí hay, porque puedes usar select para hacer el date part. ¿Quién quiere hacer a vivo y en directo conmigo? ¿Quieres hacer, Brian? ¿Tenés a mano ese? ¿Eso, profe?
¿No querés hacer la función en vivo y en directo para que vean tus compañeros? Voy a hacer primero así solo y después, si es que me sale bien, voy a Ah, compartirlo. probá y después entonces mostrás, Sí, ¿verdad? sí. Pues ya le mostré que ahí se puede usar if then y tienen que hacer date part para extraer el mes y después preguntar si es de 1 al 6 es primer semestre, del 7 al 9 es segundo semestre. Ahí no hay ningún misterio en la lógica. Simplemente es cómo creamos esa función, nomás lo que estamos practicando. Hola Marcos Daniel, ¿se entiende el desafío? Sí, profe. Dale, metele entonces. Hola Giovanna Arami, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿todo bien? ¿Pudiste tomar el hilo a la clase? Sí, Ok. Entonces, intentá hacer esa función. No es tan difícil, pero ahí con las pruebas y error te va a divertir. Ahí ya le di tiempo. Para cerrar la clase, ¿quién nos muestra? ¿Qué tal, Brian? Estoy todavía, profe, terminando algunas cosas. O sea, para comprobar si está bien todo. Dale. ¿Qué tal vos, Matías? Y, o sea, obtengo el resultado, o sea, el primer semestre y segundo semestre, pero el total, digamos, todavía no he hecho. Ah, y hagamos O juntos. sea, de la fecha lo Mostranos. que logro. Sí, vamos a hacer juntos. Así cerramos y le mostramos. Compartinos, porfa. Por ejemplo, miremos tu función. Perfecto. Y y la creación de la función. Ah, ese ya es dentro, ¿verdad? Dentro de tu función. Sí, pasa que tuve un error, entonces tuve que modificar ya después de haber creado. Ah, ok, No, ok. Ese ya es como entrando. Pero esto es adentro de la función, más o menos así. Miremos desde el comienzo del create. Para que los chicos vean, para que todos vean. Creamos la función obtener semestre que recibe la fecha, que es un timestamp, ¿ya? Y retorna un varchar de 100. Empieza la función, que es $, declaramos una variable que se llama mes. Y en tu caso usaste extract, se puede usar datepart para sacar el mes de la fecha y guardar en la variable mes. Perfecto, eso mismo. Si mes es mayor que 1 y menor que o igual que 6, entonces debe retornar primer semestre y eso está bien, ¿verdad? sí, Entonces, para probar esa función, vos puedes hacer sin el select, puedes hacer perfecto, así nomás, y te tiene que decir, ahí tiene que ser primer semestre, ya está ya. Ahora yo te voy a decir lo que queremos hacer ahora es con los pedidos, ¿verdad? sí. Entonces, select from pedidos. Abajo, ¿verdad? Claro, y select from pedidos, pero en vez de pasarle una fecha constante, le vas a pasar la fecha del pedido. Fecha, ¿ya? Y trae el total. Por ahora trae el total suelto nomás, sin el zoom. Y trae la fecha también. Trae también la fecha al lado para que veamos si trae bien, ¿no?
¿Ves? Si la fecha es 10 es segundo semestre y la fecha es marzo primero, ahí se comprueba que tu función está bien. Ahora lo que necesitamos es simplemente agrupar. Entonces, además, exactamente. Group by, ¿y por qué? Fecha no tiene que ser, la fecha vuela de ahí ahora la fecha suelta que tenés ahí. Y tenés que agrupar por la misma función. Eso no va, Sí, profe. no va a funcionar, porque fecha no puede estar suelto, ¿no? Esa fecha que está suelta fuera de la función no debe estar ahí. Eso pusimos solamente para probar que funciona la función. Así tiene que ser. Ya está, pero ahora tiene que ser por cada año. ¿Y cómo es eso? Metemos nomás el año ahí. El año es luego un campo, entonces puedes meter ahí año. Y en el grupo ahí tiene que ir también año. Solución. Ahí está. Brillante. ¿Qué les parece, chicos? ¿Alguna duda? El silencio, ¿verdad? ¿Quieren que les pase, Matías, ahí al chat todo lo que hizo? Copiarle nomás, Matías. Así, yo mirando rápidamente no vi ningún error, pero por ahí a veces cometemos algunos errorcitos. Pero para mí esa nomás era la idea. Para que ustedes puedan ver de cómo se cargan variables, cómo se valida, por ejemplo, una condicional con if. Tiene if, then, else. Se puede poner separado. Y pueden ir explorando ustedes cómo se hace for, ¿ya? Cómo se hacen otras validaciones y otras condiciones. ¿No les parece que se va abriendo todo un mundo de programación aquí adentro hacia el lado del servidor, hacia el lado de la base de datos, que a mí me parece espectacular? Yo les puedo asegurar que yo trabajo en esto, hago muchos procedimientos y funciones almacenados en el día a día en mi trabajo y casi todos los sistemas que me piden tocar últimamente tienen funciones y procedimientos hacia el lado del servidor y no hacia la API, lo cual me parece muy interesante. O sea, no es algo que no vayan a usar, esto es algo con lo que se van a enfrentar ustedes en el mundo laboral. Bueno, gracias por compartir, Matías. Dale, profe. ¿Dejo nomás de compartir? Sí, deja nomás de compartir, gracias por compartir. Hasta aquí llegamos la clase de hoy, grabada por lo menos, y sigo aquí.